13. Esa cosa con plumas. Homo sapiens. La futurología nunca ha sido una disciplina de investigación muy respetada, ha escrito el autor Jonathan Siel, 234, con esta advertencia en la mente, me dirijo al Instituto de Investigación para la Conservación, una sucursal del Zoo de San Diego situada a unos 50 kilómetros al norte de la ciudad. De camino al instituto veo varios campos de golf, unos viñedos y una granja de avestruces. Cuando llego, encuentro un lugar silencioso, como un hospital. Marlies Haupt, una investigadora especializada en cultivos de tejidos, me conduce por un largo pasillo hasta una sala sin ventanas. Coge un par de algo que se parece a unos guantes para horno extrafuertes, y abre la tapa de un gran tanque de metal. De la abertura se hila un vapor fantasmagórico. En el fondo del tanque hay nitrógeno líquido a una temperatura de -195,8 C. Por encima del nitrógeno líquido hay unas cajas que contienen unos pequeños viales de plástico. Las cajas están apiladas formando torres, y los viales dispuestos verticalmente, como clavijas, cada uno en su propio agujero. Haupt localiza la caja que está buscando y cuenta varias filas, y luego cuenta hacia abajo. Extrae 2 de los viales y los coloca ante mí sobre una mesa de acero. Ahí los tienes, dice. En el interior de los viales está prácticamente todo lo que queda del Poulieumielero carinegro, Melamprosops paeosoma, un pájaro robusto con una cara simpática y el pecho de color crema que vivía en Hawái. En cierta ocasión me describieron el Pouli como la más bella de las aves no especialmente bellas de todo el mundo, y probablemente se extinguiera 1 año o 2 después de que el Zoo de San Diego y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos hicieran un último esfuerzo desesperado por salvarlo, en el otoño de 2004. En aquel momento, solo se conocía de la existencia de 3 individuos, y la idea era capturarlos para criarlos. Pero solo uno de los pájaros se dejó capturar. Se creyó que se trataba de una hembra, pero resultó ser un macho, lo que hizo sospechar a los científicos del Servicio de Pesca y Vida Silvestre que ya solo quedaba un sexo de Pouli. Cuando el pájaro cautivo murió, el día después de Acción de Gracias, su cuerpo fue enviado inmediatamente al Zoo de San Diego. Haupt fue corriendo al instituto para ocuparse de él. Esta es nuestra última oportunidad, recuerda haber pensando. Este es el dodo. Haupt consiguió cultivar algunas de las células del ojo del pájaro, y el producto de aquellos esfuerzos es lo que ahora se guarda en los viales. No quiere que se dañen las células, así que al cabo de 1 minuto, más o menos, coloca los viales de nuevo en la caja y los retorna al tanque. La sala sin ventanas donde se mantienen vivas las células del Pouli se conoce como zoo helado. El nombre está registrado, y si otras instituciones intentan utilizarlo, les recuerdan que están infringiendo la ley. El zoo tiene media docena de tanques como el que Haupt abrió, y guardados en su interior, en frígidas nubes de nitrógeno, hay líneas celulares correspondientes a casi 1 millar de especies. En realidad esto es solo la mitad del zoo, la otra mitad está formada por tanques almacenados en otra instalación cuya localización se guarda secretamente. Cada línea celular está dividida entre las 2 instalaciones por si acaso hay una caída de tensión en alguna de ellas. El zoo helado mantiene la mayor colección de especies congeladas de todo el mundo, pero hay un número cada vez mayor de instituciones que también están montando sus propias casas de fieras heladas. El Zoo de Cincinnati, por ejemplo, gestiona lo que llama Cryobiobank y la Universidad de Nottingham, en Inglaterra, el Arca helada. Por el momento, casi todas las especies que se conservan heladas a temperaturas muy bajas en San Diego todavía tienen miembros de carne y hueso. Pero a medida que otras plantas y animales sigan el destino del Pouli, es probable que eso cambie. Mientras Haupt se entretiene sellando de nuevo el tanque, pienso en los cientos de cadáveres de murciélago recogidos del suelo de la cueva de Ialas que fueron enviados a la Cryocalexian del Museo Americano de Historia Natural. Intenté calcular cuántos pequeños viales de plástico y tanques de nitrógeno líquido serían necesarios para guardar cultivos de todas las ranas amenazadas por quitridio, y los corales amenazados por la acidificación, y los paquidermos amenazados por los furtivos, y la multitud de especies amenazadas por el calentamiento y las especies invasoras y la fragmentación, y no tardé en darme por vencida. Demasiados números para mi pobre cabeza. Tiene que acabar de este modo. La última esperanza para los organismos más maravillosos de la Tierra, o los menos maravillosos, tiene que acabar realmente en un tanque de nitrógeno líquido. Advertidos ya de las formas en que ponemos en peligro a otras especies, no podemos actuar para protegerlas.
¿Acaso el propósito de intentar prever el futuro no es que, viendo los peligros que nos esperan, cambiemos el curso para evitarlos? No hay duda de que los humanos podemos ser destructivos y miopes, pero también podemos pensar en el futuro y ser altruistas. Una y otra vez, la gente ha demostrado que les importa lo que Rachel Carson llamaba, el problema de compartir nuestra tierra con otras criaturas, y que están dispuestos a hacer sacrificios en bien de esas otras criaturas. 235, Alfred Newton describió la masacre que se estaba produciendo en las costas británicas. El resultado fue la Ley para la Conservación de las Aves Marinas. John Muir escribió sobre el daño que se estaba haciendo a las montañas de California, y propició la creación del Parque Nacional de Yosemite. La primavera silenciosa expuso los peligros que representaban los pesticidas sintéticos, y en una década se habían prohibido la mayoría de los usos del DDT. El hecho de que en Estados Unidos todavía haya pigargos americanos, en número creciente, es una de las muchas consecuencias felices de estos avances. En 1974, 2 años después de la prohibición del DDT, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley relativa a las especies amenazadas. Desde entonces, los extremos a los que han llegado algunas personas para proteger a las especies incluidas en la lista de la ley son prácticamente increíbles, en el sentido literal de la palabra. Por citar tan solo una de muchas posibles ilustraciones, a mediados de los años 80 la población de cóndor americano había disminuido hasta apenas 22 individuos. Para rescatar esta especie, la mayor ave terrestre de América del Norte, los biólogos de la vida silvestre criaron pollos de cóndor con la ayuda de marionetas. Crearon falsas líneas eléctricas para entrenar a las aves con el fin de que no se electrocutaran, para enseñarles a no comer en los vertederos, pusieron cables en la basura para que recibieran una leve descarga. Vacunaron a todos y cada uno de los cóndores, en la actualidad hay unos 400, contra el virus del Nilo Occidental, una enfermedad contra la cual merece la pena observar que todavía no se ha desarrollado una vacuna humana. De manera habitual analizan las aves en busca de indicios de envenenamiento con plomo. Los cóndores que se alimentan de la carroña de venados a menudo ingieren perdigones de plomo, y han tratado a muchos de ellos con terapia de quelación. Muchos cóndores han sido sometidos al tratamiento más de una vez. Los esfuerzos realizados para salvar la grulla trompetera han implicado más horas de trabajo, la mayoría de voluntarios. Cada año, un equipo de pilotos de ultraligeros entrenan a una nueva cohorte de pollos de grullas nacidos en cautividad para que aprendan a migrar al sur en invierno, de Wisconsin a Florida. El viaje, de casi 2.100 kilómetros, puede llevar hasta 3 meses, con docenas de paradas en tierras privadas que sus propietarios ofrecen a las grullas. Millones de americanos que no participan directamente en esos programas lo hacen indirectamente, como miembros de grupos como World Wildlife Fund, National Wildlife Federation, Defenders of Wildlife, Wildlife Conservation Society, African Wildlife Foundation, Nature Conservancy y Conservation International. ¿No sería mejor, en términos prácticos y éticos, centrarse en lo que puede hacerse y ya se está haciendo para salvar las especies, en lugar de especular sombríamente sobre un futuro en el que la biosfera quede reducida a pequeños viales de plástico? El director de un grupo de conservación de Alaska me lo dijo de este modo: la gente necesita conservar la esperanza. Yo necesito tener esperanza. Es lo que nos mantiene en pie. Al lado del Instituto de Investigación para la Conservación hay un edificio parecido, de un color parduzco, que funciona como hospital veterinario. La mayoría de los animales del hospital, que también está dirigido por el Zoo de San Diego, están allí solo de paso, pero el edificio también alberga un residente, Kinouji, un cuervo hawaiano. Kinouji es un ejemplar de un total de un centenar de cuervos hawaianos, o alaalas, que existen en la actualidad, todos ellos en cautividad. Durante mi estancia en San Diego visité a Kinouji acompañada de la directora de fisiología reproductora del zoo, Barbara Derant, quien, según me habían dicho, era la única persona que realmente lo comprendía. De camino a visitar al cuervo, Derant paró en una peculiar cafetería para comprarle algunos de sus tentempiés favoritos, gusanos de la harina, un ratón recién nacido y sin pelo, que llaman Pinky, rosadito, y los cuartos traseros de un ratón adulto que habían cortado por la mitad, de manera que una parte tenía un par de pies y la otra un lío de intestinos. Nadie sabe con certeza por qué se extinguió la alala en libertad. Probablemente, como el pouli, las razones sean múltiples e incluyan la pérdida de hábitat, la depredación por especies invasoras como la mangosta y enfermedades transmitidas por otras especies invasoras, como los mosquitos. Sea como fuere, parece que el último alala que habitó en los bosques murió en 2002.
Kinouji nació en un programa de cría en cautividad de Maui hace más de 20 años. Se mire como se mire, se trata de una ave realmente extraña. Criada en aislamiento, no se identifica con otros ala-alas, aunque tampoco parece que se vea a sí mismo como un humano. Vive en un mundo propio, me dijo Derant. Una vez se enamoró de una espátula. Kinouji fue enviado a San Diego en 2009 porque se negaba a aparearse con ninguno de los otros cuervos cautivos, de modo que se decidió que había que probar algo nuevo para intentar convencerlo de que aporte algo al limitado acervo genético de su especie. Recayó en Derant la tarea de averiguar cómo ganarse el corazón de Kinouji o, para ser más precisos, sus gónadas. Kinouji no tardó mucho en aceptar sus atenciones, los cuervos no tienen falo, así que Derant le acariciaba el área alrededor de la cloaca, pero en el momento de mi visita todavía no había logrado que produjera lo que ella llamaba, una eyaculación de alta calidad. Se acercaba otra época de apareamiento, y Derant se estaba preparando para intentarlo de nuevo, 3 veces a la semana durante unos 5 meses. Si Kinouji lograba eyacular, Derant llevaría a toda prisa el esperma a Maui para intentar inseminar artificialmente una de las hembras de aquella instalación de cría. Llegamos a la jaula de Kinouji, que resultó ser más bien una suite con una antecámara lo bastante grande para que cupieran de pie varias personas, y una sala posterior llena de cuerdas y otros entretenimientos para córvidos. Kinouji se acercó de un salto para saludarnos. Era negro como la noche de los pies a la cabeza. Para mí, se parecía bastante a un cuervo americano normal y corriente, pero Derant me hizo observar que tenía un pico mucho más grueso y más gruesas también las patas. Kinouji mantenía la cabeza inclinada hacia adelante, como si intentara evitar el contacto visual. Cuando vio a Derant, me pregunté si tuvo el equivalente aviar de pensamientos sucios. Ella le ofreció los tentempiés que le había traído y él emitió un graznido estridente que me resultó extrañamente familiar. Los cuervos pueden imitar el habla humana, y Derant me tradujo el graznido como, ya sé. Ya sé, repitió Kinouji. Ya sé. Zoo de San Diego. La tragicómica vida sexual de Kinouji pone aún más de manifiesto, si acaso era necesario, hasta qué punto los humanos nos tomamos en serio la extinción. Es tal el dolor que produce la pérdida de una sola especie que estamos dispuestos a hacer ecografías a rinocerontes y masturbaciones a cuervos. No hay duda de que la determinación de personas como Terry Roto Barbara Derant y de instituciones como los zoos de Cincinnati y San Diego se pueden invocar como razones para el optimismo. Y si este libro fuese de otro tipo, lo haría. Aunque muchos de los capítulos anteriores se han dedicado a la extinción, o cuasi extinción, de organismos individuales, como la rana dorada de Panamá, el alca gigante o el rinoceronte de Sumatra, el tema del que me he ocupado es la pauta de la que son muestra. Lo que he intentado hacer es rastrear un evento de extinción, llámese extinción del Holoceno o extinción del Antropoceno, o, si se prefiere como suena, la sexta extinción, y situar ese evento en el contexto más amplio de la historia de la vida. Esa historia no es ni estrictamente uniformista ni catastrofista, sino más bien un híbrido de las dos. Lo que esa historia revela, con sus altos y bajos, es que la vida es extraordinariamente resiliente, pero no de forma ilimitada. Ha habido larguísimos periodos sin eventos y muy ocasionalmente, revoluciones en la superficie de la Tierra. En la medida en que podemos identificar las causas de estas revoluciones, son muy variadas: glaciación en el caso de la extinción de final del Ordovícico, calentamiento global y cambios en la química del océano a finales del Pérmico, un impacto de asteroide en los últimos segundos del Cretácico. La actual extinción tiene causa nueva y propia, ni un asteroide ni una erupción volcánica masiva, sino una especie invasora. Tal como me lo dijo Walter Álvarez, ahora estamos viendo que una extinción en masa puede tener su causa en los seres humanos. La característica que estos eventos dispares tienen en común es el cambio y, para ser más específicos, la tasa de cambio. Cuando el mundo cambia más rápido de lo que las especies pueden adaptarse, muchas caen por el camino. Es así tanto si el agente del cambio se precipita desde el firmamento con una estela ígnea como si va a trabajar en una onda. Sostener que el actual evento de extinción se podría evitar si la gente se preocupase más o si estuviera dispuesta a más sacrificios no es exactamente erróneo, pero no capta lo esencial. No importa demasiado si a la gente le importa o no, lo que importa es que la gente cambie el mundo. Esta capacidad precede a la modernidad, aunque, por supuesto, la modernidad en su más plena expresión. De hecho, esta capacidad es probablemente indistinguible de las cualidades que nos hacen humanos: nuestra inquietud,
nuestra creatividad, nuestra habilidad para cooperar para resolver problemas o realizar tareas complejas. Desde el momento en que los humanos comenzaron a utilizar signos y símbolos para representar el mundo natural, fueron más allá de los límites de aquel mundo. En muchos sentidos, el lenguaje humano es como el código genético, ha escrito el paleontólogo británico Michael Bentham. La información se almacena y transmite, con modificaciones, de generación en generación. La comunicación mantiene juntas las sociedades y permite a los humanos escapar a la evolución. 236. Si la gente fuese simplemente despreocupada, egoísta o violenta, no habría un instituto de investigación para la conservación, ni habría necesidad de tenerlo. Quien quiera pensar en por qué los humanos son tan peligrosos para otras especies, que visualice un furtivo en África con una K-47 o un leñador en el Amazonas sosteniendo un hacha, o, mejor aún, que se visualice a sí mismo con un libro en las manos. En el centro de la sala de la biodiversidad del Museo Americano de Historia Natural hay una parte de la exposición que está incrustada en el suelo. La exposición está dispuesta alrededor de una placa central que informa de que hubo 5 grandes eventos de extinción desde la evolución de los animales complejos, hace más de 500 millones de años. Según dice la placa, el cambio climático y otras causas, que probablemente incluyan colisiones entre la Tierra y objetos extraterrestres, fueron responsables de estos eventos. Y prosigue, ahora mismo estamos en plena sexta extinción, esta vez causada exclusivamente por la transformación que han hecho los humanos del paisaje ecológico. En forma de radios alrededor de la placa hay láminas de grueso plexiglas, y bajo ellas los restos fosilizados de un puñado de bajas ejemplares. El plexiglas ha sido arañado por los zapatos de decenas de miles de visitantes del museo que ha caminado por encima, la mayoría probablemente ignorantes de lo que pisaban. Pero si uno se agacha y mira con atención, podrá ver que cada uno de los fósiles está etiquetado con el nombre de la especie y el evento de extinción que puso fin a su linaje. Los fósiles están dispuestos en orden cronológico, de manera que los más antiguos, los graptolitos del Ordovícico, están cerca del centro, mientras que los más recientes, dientes de Tyrannosaurus rex de finales del Cretácico, están más lejos. Si uno se sitúa en el margen de la exposición, que realmente es el único lugar desde donde verla, se halla justo allí donde deberían ir las víctimas de la sexta extinción. En un evento de extinción causado por nosotros mismos, ¿qué ocurre con nosotros? Una de las posibilidades, la que implica la sala de la biodiversidad, es que también acabaremos abatidos por nuestra propia transformación del paisaje ecológico. La lógica que hay detrás de esta manera de pensar es la siguiente: habiéndonos liberado de las restricciones que impone la evolución, los humanos seguimos dependiendo, sin embargo, de los sistemas biológicos y geoquímicos de la Tierra. Al trastornar estos sistemas, talando selvas lluviosas en los trópicos, alterando la composición de la atmósfera, acidificando los océanos, estamos poniendo en peligro nuestra propia supervivencia. Entre las muchas lecciones que emanan del registro geológico, tal vez la mayor lección de humildad sea que en la vida, como en los fondos de inversión, los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cuando se produce una extinción en masa, se lleva a los débiles y debilita a los fuertes. Los graptolitos en forma de V crecían por todos lados, luego desaparecieron por completo. Los amonites nadaron por los mares durante millones de años, luego se desvanecieron. El antropólogo Richard Leakey ha advertido de que Homo sapiens podría no ser únicamente el agente de la sexta extinción, sino que corre el riesgo de convertirse en una de sus víctimas. 237. Un letrero de la Sala de la Biodiversidad nos brinda una cita del ecólogo de Stanford Paul Ehrlich: al empujar a otras especies a la extinción, la humanidad se afana en cortar la rama que la sostiene. La posibilidad, que algunos consideran algo más optimista, es que la inventiva de los humanos contrarrestará cualquier desastre que la inventiva de los humanos haya desencadenado. Hay científicos serios que defienden, por ejemplo, que si el calentamiento global se convirtiera en una amenaza demasiado grave, podrían combatirla con ingeniería atmosférica. Algunas de estas propuestas sugieren que dispersemos sulfatos en la estratosfera para reflejar la radiación solar de vuelta al espacio, otras, que disparemos minúsculas gotas de agua sobre el Pacífico para que las nubes sean más brillantes. Si nada de esto funcionase y las cosas se pusiesen realmente negras, hay quien sostiene que la gente todavía estaría a salvo, bastaría con largarse a otros planetas. Un libro reciente aconseja construir ciudades, en Marte, Titán, Europa, la Luna, asteroides y cualquier otro pedazo de tierra no habitado que podamos encontrar. No hay que preocuparse,
o observa su autor. Mientras sigamos explorando, la humanidad sobrevivirá. 238. Obviamente, el destino de nuestra propia especie nos preocupa sobremanera. Pero a riesgo de parecer antihumana, algunos de mis mejores amigos son humanos. Diré que no es, en último análisis, lo que más merece nuestra atención. Ahora mismo, en este prodigioso momento que para nosotros cuenta como presente, estamos decidiendo, sin realmente quererlo, qué vías evolutivas permanecerán abiertas y cuáles se cerrarán para siempre. Ninguna otra criatura ha conseguido nunca algo así, y por desgracia este será nuestro legado más duradero. La sexta extinción seguirá determinando el curso de la vida mucho tiempo después de que todo lo que alguna vez alguien haya escrito o pintado o construido quede reducido a polvo y unas ratas gigantes hayan heredado, o no, la Tierra. Principales eventos en la historia de la vida, últimos 500,000 años.